Equipo 5. ¿Cómo era el Día de Muertos en la época prehispánica y colonial? Mi equipo está conformado por Melanie, Beto, Brenda, Juan Manuel, Evan y yo. Introducción. El Día de Muertos se originó hace mucho tiempo, aproximadamente en los años de los celtas, romanos, culturas prehispánicas, etc. En ella se conmemoraba y recordaban a los ciertos acontecimientos. Por ejemplo, en la cultura de los celtas se recolectaban nabos y hogueras para expulsar a los muertos, ya que se creía que durante esa época, que ellos la llamaban San Maí y ponía fin a su año, su poder no dejaba de crecer, lo que ocasionaba terribles consecuencias. ¿Cuál es el origen del Día de Muertos? Su origen viene desde nuestros antepasados, que rendían culto a los dioses. Para ellos, la vida y la muerte eran una misma. El México prehispánico creía que cuando moría un ser querido, éste iniciaba un camino hacia el Mictlán, el reino de los muertos descarnados. Durante este viaje, el difunto debía de darle obsequios a los dioses del Mictlán, para poder entrar en una de las 9 regiones del reino, dependiendo de cómo fue su muerte. Por esta razón, es que los difuntos los entierran con ofrendas. El culto a los difuntos no perdió fuerza y poco a poco se fue popularizando en México y en el mundo. ¿Qué se hacía en esas fechas desde comida, rituales, vestimenta, cantos, etcétera? La celebración maya abarcaba todo el mes de noviembre y se rendía ofrendas en espacios designados al interior de sus viviendas. En esta cultura no existía el cementerio, los deudos se enterraban en el patio de su casa, en cenotes o en sitios ceremoniales, de acuerdo con la jerarquía del difunto. Se abrió una fosa y en la misma tierra, sin ataúd, colocaban el cadáver introduciéndose en la boca cierta cantidad de comida para que pudiera alimentarse mientras reposaba. Se cree que la región donde más se celebra esta fecha es en la zona centro-sur del país. Para decorar los altares mayas se utilizaban flores silvestres como el amor seco, las teresitas, también hierbas para aromatizar como ruda, romero y albahaca. Las tonalidades de las velas de los niños debían de ser de color azul, verde, amarillo o blanco, y la de los adultos café o negra. En la ofrenda se propondrán platillos derivados del maíz y productos frescos como la papaya, nanche o calabaza. ¿Quiénes participaban en la celebración y qué aportaban? En las fiestas y rituales participaban tanto las comunidades indígenas como los grupos mestizos, urbanos y campesinos. Todos estos aportaban distintos elementos a sus difuntos familiares y amigos, desde ofrendas con comida, flores, velas, objetos de valor para los fallecidos, etc. Estos elementos los usaban para la elaboración de altares para las almas de los difuntos y dioses. Se celebraba con la finalidad de recordar a cada uno de los fallecidos según sus creencias. El ritual del Día de Muertos permitía que se acercaran sin miedo al destino final y reencontrar a sus seres queridos en el otro mundo. ¿Cómo se deformó el concepto del Día de Muertos? Desde que se creó hasta hoy, la celebración del Día de Muertos como la conocemos actualmente es totalmente diferente a la que se celebraba en los pueblos prehispánicos, aunque se mantiene varias tradiciones, pero actualizadas. Por ejemplo, las ofrendas ya se realizaban desde tiempos prehispánicos, pero ellos ofrendaban alimentos y agua con el fin de guiar a las almas al Mictlán, inframundo. Entre otras cosas, para los mexicas las fiestas de los muertos duraban 40 días, y no 2 como actualmente. Ellos ocupaban los primeros 20 días para los niños fallecidos y los otros 20 días los dedicaban a los adultos fallecidos. Otro cambio es que con la llegada de los españoles la tradición se mezclaron. Por ejemplo, los altares ya contaban con elementos prehispánicos como agua, flor de cempasúchil, tierra, fuego y ofrendas, y también elementos de culto católico como la cruz, las velas, las oraciones y el agua bendita. La tradición del Día de Muertos surge como parte del sincretismo religioso en la época colonial. Durante la etapa prehispánica, el culto a la muerte estuvo presente en distintas culturas a lo largo y ancho de México. El día 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos, de acuerdo a la tradición católica, quienes fallecieron a temprana edad como los niños.
De acuerdo a la religión católica, el Día de los Fieles Difuntos, que tiene lugar el 2 de noviembre, se le realiza una oración por aquellos que no han ascendido al paraíso. En la época prehispánica, como la cultura azteca, se celebraba ese día porque se creía que los muertos podían atravesar un umbral para estar junto a sus seres queridos durante un día, y así con muchas otras culturas. En la época colonial, el Día de Muertos se representaba de muchas formas. Para ellos era una fiesta de alegría, ya que se creía que los muertos salían del paraíso para ir a la tierra y visitar y estar con sus seres queridos durante un día. Esta creencia se representaba al poner altares en su casa, que incluía muchas cosas, por ejemplo, la comida favorita del difunto, pan de muerto, calaveritas de azúcar y o chocolate, flores de cempasúchil, veladoras, etc.